Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 16, por favor. El pastor me llamó ayer pidiéndome si podía hacer la enseñanza ayer en la tarde y quiero llevarlos a 1 Corintios capítulo 16 y este es el seguimiento a la enseñanza que él había hecho el mes pasado sobre el tema de hombres estén en alerta. Hombres estén en alerta. Y le quiero llamar la atención en 1 Corintios capítulo 16 por varias razones aquí. Y le pregunté al pastor por la tarea, ¿no? Y no sé si se recuerdan, pero te lo voy a recordar. Y él dijo, como hombres se nos ordena estar alertas en cosas de Dios, ¿no? Y comprender que somos soldados, ¿no? Con una sola mentalidad de glorificar a Dios a través de su palabra. Y él nos entregó 4 preguntas en la tarea. 1, ¿qué tan alerta está en la palabra? Esa es la pregunta para nosotros. 2, ¿qué tan alerta está en sus pensamientos y en su comportamiento? 3, ¿hasta qué punto está alerta en la pureza? Y 4, ¿está usted alerta en el sentido de que un peregrino que debe tener la mentalidad de Cristo? Ahora la pregunta es que estas preguntas no fueron preguntas retóricas, era una tarea para que ustedes cumplir. So, la pregunta que yo tengo obviamente es si cumplieron con la tarea. Bueno, con sus rostros me indican que no. Déjeme llamarle su atención porque me llamó la atención cuando me llamó hombres estén en alerta, estén en la alerta. Y la razón por qué lo quiero llevar a 1 Corintios capítulo 16 porque es ahí donde él comenzó. Pero más adelante quiero que tú veas que Pablo es el autor. Pablo fue el pastor de esta iglesia, invirtió mucho tiempo en esta iglesia y ahora él está concluyendo sus últimas palabras en capítulo 16 de 1 Corintios hacia la iglesia, ¿no? Y el corazón de él ardía con la idea de que, y con una pasión que él quería ver los hermanos, la iglesia salvo, los quería ver hacer crecer, madurar y ayudar a las personas en Cristo, en la persona de Cristo, ¿no? Y él se dedicó estas últimas palabras aquí a la iglesia porque él tenía una pasión específicamente y una preocupación por ayudar. Y quiero llamar su atención en versículos 13 y 14, ¿no? Pero es interesante si toma el tiempo de leer todo el capítulo de 16, ¿no? Y aquí tú notas que él tiene ciertas preocupaciones personales como pastor de la iglesia que él tenía así a la membresía. Y la primera preocupación que él tenía era de ayudar y nutrir a todos los hermanos en la iglesia. Y eso lo hallamos aquí en versículos 5 hasta el 9, ¿no? Y luego la segunda gran preocupación que él tenía se encuentra en versículos 10 y 11 sobre el bienestar de un discípulo, y en particular hablando de Timoteo, ¿no? Y luego la tercera preocupación, porque es lo que está aquí, son sus preocupaciones, ¿no? Y aquí se encuentra en versículo 12, ¿no? Hablando específicamente sobre Apolos, ¿no? Un hermano que hace la voluntad del Señor y él tenía esa preocupación por él. Y luego la cuarta preocupación que él tenía era exhortar a los creyentes inmaduros, ¿no? Y eso es ahí donde el pastor la última vez comenzó en versículos 13 y 14, ¿no? Y la quinta preocupación que él tenía se halla en versículo 15 hasta el 18, que eran los magníficos ejemplos de Pablo. Ahora él está usándose él mismo como un ejemplo. Y luego la última preocupación, número 6, es hacer énfasis en el amor y no en la división. Y ahí donde él concluye el capítulo, versículo 19 hasta 24. Son más o menos para dividir el capítulo para entender. Pero aquí donde yo quiero enfocarme es en versículos 13 y 14, por favor, donde dice en 1 Corintios capítulo 16, está alerta, permanecer firmes en la fe, portados, dice, vironalmente, sed fuertes,
todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esta cuarta preocupación, ¿no?, de Pablo era exhortar. Obviamente, si tú lees la epístola de 1 Corintios, él ha estado en capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 15. Él está enseñando, instruyendo. Él es el modelo, él está ayudando. Y todavía, después de 15 capítulos, 3 años de ministerio, el pueblo sigue terco, necios, encerrados, por decirlo así. Y ahora él llega con esta tremenda carga de que él se da cuenta que son inmaduros, Y esa es la pesadilla de todos los pastores, a descubrir que después de invertir mucho tiempo, todavía siguen inmaduros. Y uno no haya qué hacer. Pero tiene que seguir empujando adelante, ¿no? Con la palabra del Señor. Es un trabajo incansable, pero uno está agotado. Y es aquí donde Pablo se halla aquí, y él le dice en versículo 13, estar alerta, permanecer firmes en la fe, portaos. Le tiene que llamar la atención a su conducta. Varonilamente, sean hombres, sé fuertes, y dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Note bien aquí. Y aquí él identifica aquí 5 cosas o 5 órdenes, por decirlo así, en esta exhortación. Y los 5 se encuentran aquí, y es interesante que lo estaba estudiando la gramática en griego, porque ese es el idioma del Nuevo Testamento, y siempre está en el tiempo presente. Es en el tiempo presente, es hoy, en este momento. ¿Cómo es que debemos caminar en nuestro cristianismo, ¿no? Nuestra salvación, nuestra redención? ¿Cómo se debe de manifestar, ¿no? Y él comienza con estar alerta, ¿no? Y esta es la manera en que los creyentes deben de vivir, ¿no? Y estas cosas se deben de hacer continuamente. Tú sabes lo que pasa muchas veces es que los hermanos y las hermanas en la iglesia por un breve momento se levantan y dicen, sí, pastor, lo voy a hacer. Y una semana pasa, siguen, 2 semanas pasa, siguen. Ya para la 3ª semana regresan a la misma conducta, pensamiento y su mismo patrón que han tenido antes. Este es el tema que él está tratando aquí. Y es ahí donde... si te recuerdas la última vez, y si vieron el video y te recuerda la enseñanza del pastor, él dijo estar alerta, hombres, estar alerta. Vamos a enfocarnos aquí en versículo 13. Estar alerta, ¿no? Y aquí la palabra es velad, ¿no? En otra palabra, poner en otra palabra, estar despiertos. ¿Cuántos vienen a la iglesia para dormir, tomar su siesta? Muchos. Están sentados físicamente enfrente de ti, pero sus pensamientos no están presentes. Su cabeza está en otra parte. Es decir, estar despierto. En otra palabra, alertas, constantemente en guardia. Y una de las tendencias de los hombres, porque estamos en la reunión de los hombres, es que nosotros tenemos la tendencia de bajar la guardia. Esa es nuestra tendencia. Trabajé todo el día, yo merezco un descanso. Y se desconectan de toda la realidad de lo demás que está por enfrente de ellos. Aún se desconectan de sus esposas cuando llegan a casa, se desconectan de sus hijos. Y siempre lo justifica que yo estoy cansado, trabajé todo el día. Ahora, con todo respeto, yo no encuentro nada de eso en ninguna página de la Biblia que te permite descansar porque tú trabajaste. El trabajo es un mandato, es un imperativo, es parte del paquete de ser un líder, un varón, un padre, un esposo. ¿Cómo es posible que tú puedes sacrificarte en el trabajo? Se va a sacrificar en el trabajo y le da toda su energía a su trabajo, y cuando llega a casa eres irresponsable con tu esposa, con tu familia.
y te justifica que estoy cansado. No hallamos ese concepto cultural en las Escrituras. No se halla. El sacrificio suyo continúa. Y uno de los relajos que tenemos en Norteamérica es que muchos hombres llegan a casa y se encierran en su cuarto para jugar sus, ¿cómo se llama eso? Su play, ¿no? Y su juego de video, porque necesitan relajarse. Lo que merecen es una bofetada, una patalada. No, pero mi esposa estaba en casa todo el día. Haciendo nada. Le hago el desafío a los hombres. Tú comienzas a criar a tus hijos en casa todo el día. Y tú vas a descubrir, ¿sabes qué? Quiero un trabajo afuera. Porque es trabajo. Es trabajo. En otras palabras, cuando él dice aquí velar, nunca estar con los ojos cerrados. No, cabeceando. Nunca bajar la guardia. Me recuerdo en el campamento de entrenamiento, entrando en el ejército, me recuerdo, el que cabeceaba duraba 5 días en el pozo. Y tú aprendes jamás hacerlo. ¿Tú sabes dónde estaba el pozo? En medio de la yarda donde pegaba el sol y no había nada para cubrirte. Y en la noche siempre caía un aguacero. Y tú aprendías, ¿sabes qué? Jamás me voy a quedar dormido. Y cuando el sargento estaba hablando y tú estabas cabeceando, y te llevaban. Es mantener la guardia todo el tiempo. Noten bien conmigo en Mateo capítulo 26, versículo 41, por favor. En Mateo capítulo 26, versículo 41. Y lo que queremos hacer es aplicar estos principios a nuestros hogares. Aplicar estos principios a nuestros matrimonios. Aplicar estos principios, ¿no?, en nuestro hogar. En Mateo capítulo 26, versículo 41 dice, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Tú crees que Dios nos reconoce que estamos cansados? Seguro que sí. Pero nunca nos permite el lujo o la excusa o el razonamiento del por qué, ¿ves?, quedarnos dormidos. En 1 Corintios, en capítulo 10, dice esto en versículo 12. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Él dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no se caiga. Si tú le hablas a cada hombre, si está firme, dice sí. Sí. Y se autoengaña. Porque no ha desarrollado las disciplinas, ¿no?, y los hábitos necesario para ser un hombre que está firme. Dice que es firme, pero no es. Y eso es por eso dice estar en alerta. Fíjese en ti mismo cuando tú estás presenciando, sintiendo que, ¿sabe qué? Me estoy poniendo más aguado y estoy cediendo en ese momento, ¿sabe qué? Despierta. Todos trabajamos, todos estamos cansados, seguro que sí, pero todavía nuestra responsabilidad sigue más allá del bendito trabajo. Y el hombre está convencido que todo su mundo es su trabajo. Mi oración por los hombres típicamente, Señor, quítale el trabajo. Que pierden trabajo, que aprenden a buscar arriba contigo. ¿Por qué? Porque nosotros usamos el bendito trabajo como la excusa del por qué yo no puedo cumplir con mis deberes en mi matrimonio, en mi hogar, con mi familia. Note lo que dice en Colosenses capítulo 4, por favor. En Colosenses capítulo 4, él dice versículo 2. En Colosenses capítulo 4, versículo 2, él dice, perseverad. Perseverad. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tú hablas con la mayor parte de los hombres y dices, es que no tengo tiempo para orar. Yo no entiendo eso. Tú puedes orar 24 horas al día, 27 días a la semana. Nada te detiene en la oración. Es que no nace en nuestros corazones. Y el día no tiene, mira, ahora note todas las exhortaciones. Aquí no hay ninguna sugerencia, aquí no hay nada de parte de la palabra que dice, ¿sabe qué, papitos? Mira, Ricardo, yo entiendo tu problema. Yo te lo voy a pasar por alto. Tú lo encuentras en la Biblia, no lo encuentras.
Note el lenguaje, ¿no? En Mateo capítulo 26, velar, en 1 Corintios capítulo 10. Por tanto, él dice, esté firme. En Colosenses, perseverar. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor. En 1 Tesalonicenses capítulo 5. Todos son imperativos y ese es el shock. Ese es el shock. Son imperativos. Él dice en capítulo 5, 1 Tesalonicenses, versículos 5 y 6. Él dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni las tinieblas. Él no está gritando. Nosotros no somos como el mundo. No somos parte de la cultura en su comportamiento, en su pensamiento, en cómo vamos actuando. Y él dice, por lo tanto, en versículo 6, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Note el lenguaje que él está usando aquí. Y si estuvimos escuchando el mensaje que el pastor estaba compartiendo la última vez, y sabe qué, cuando me llamó ayer, yo dije, anoche me senté para escucharlo de nuevo. Lo estaba escuchando y vi la lógica espiritual, no la lógica intelectual, aunque había mucho intelectualismo ahí, pero había una lógica espiritual donde él nos llevó. Yo estaba leyendo y escuchando, y dije, mira, aquí hay imperativos, aquí no hay una sugerencia, es que no existe. Vamos a rezar 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, por favor. Y él dice, estar alerta, permanecer firmes en la fe. Permanecer firmes en la fe. Aquí hay cinco cosas que nos están llamando a la atención. Aquí dice permanecer firmes en la fe. Estar firmes en la fe. Ahora, Dios no te va a pedir estar firme en algo si no es capaz, no tiene la capacidad y no estamos capacitados para hacerlo. Porque ¿qué excusa le podemos dar? ¿Acaso si es que hemos nacido, no? Quiere decir que tú y yo tenemos la persona de Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros, Dios mora en nosotros, nos capacita. ¿Y cómo es que es posible que no estamos? Mira, ¿sabe qué? Para un creyente no estar firme es una imposibilidad. Vamos a ser más claros que eso. Tengo que cuestionar algo. Ahora, yo no puedo juzgar el corazón. Pero ¿sabe qué? Grita lo que tú dices que es tu salvación. Grita. De aquí a las montañas. Grita. Porque está diciendo, la lógica es que Dios no mora en mi persona. Él dijo, permanecer firmes en la fe. En otras palabras, no escuchar ni prestar atención a falsos maestros ni las falsas doctrinas. Porque esa era la preocupación que él tenía por su iglesia. Y nosotros nos somos llevados por el aire soplón de muchos maestros. Y los hermanos me preguntan, ¿escuchaste fulano de tal en la radio? ¿Escuchaste fulano de tal en el internet? ¿Escuchaste fulano? No tengo tiempo para hacer eso. Bueno, yo estaba escuchando fulano. ¿Y qué tú piensas que es lo que él dijo? Si tú quieres saber lo que él dijo, pregúntale a él. Él fue el que lo dijo. Yo no entiendo en qué contexto él lo dijo. Porque tú sabes, muchas veces la persona te hace la pregunta de una frase, una oración, algo que él dijo, pero no te explican el contexto que te lo dijo. Y dije, bueno, no te puedo explicar lo que él dijo porque... Y no estoy seguro que tú entendiste bien tampoco lo que él dijo. Yo quiero saber qué es lo que ha dicho Dios. Y lo que pasa es, él no está llamando aquí cuando él dice, permanecer firmes en la fe, no cuestionar la palabra ni la verdad de Cristo. Y nosotros somos muy famosos para hacer eso. ¿Qué tú piensas? Dios dice tal cosa en su palabra y nosotros vamos, voy a ver con el pastor, ¿qué es lo que él piensa? ¿Dios habló, sí o no? Ahora, es otra cosa que tú haces la pregunta, mira, ¿sabes que no entiendo lo que él dijo aquí? Eso es una pregunta muy diferente. Pero cuando tú haces la pregunta, ¿qué tú piensas lo que él dijo? Eso es otra pregunta completamente diferente. Tú estás buscando la opinión de otro hombre. Dios lo dijo, ahí se terminó todo el asunto. Vamos a rezar 1 Corintios capítulo 16.
Y tú y yo tenemos que hacerles frente a aquellos que abusan y no manejan bien la palabra de Dios. Y este es el contexto que él está hablando aquí en 1 Corintios cuando dice, esté firme. Este es el contexto. Ese es el contexto. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios 16, 13. Dice, estar alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente. Wow. Sean hombres. Dejan de ser niños. Sea hombre. Quiere decir ser valiente como hombres reales o dejar de vivir como hombres inmaduros. Ese es el contexto. Está en alerta. Ves que está cayendo en el patrón de ser un hombre inmaduro. Quiere decir vivir como hombres valientes de Dios. ¿Cómo es posible que tú y yo somos valientes en los trabajos? Pero no somos valientes de las cosas de Dios. Nunca he visto los hombres que siempre empujan a la esposa enfrente. Van a un mercado, o van, tú sabes, una oficina del gobierno, va a un lugar y empujan a la mujer, le dice, vete a preguntar. ¿Qué clase de cobardes somos nosotros? ¿Vas a lidiar o no vas a lidiar? Esté en alerta cuando tú te das cuenta que tú estás echando pasos atrás. Y yo he visto muchos hombres en mi vecindario. Empujan a la esposa enfrente. Vete a hablar con ella. ¿Cómo está esta cosa? Y nos acostumbramos a hacer eso. Nos está llamando la atención. Sea un hombre verdadero. Un hombre. Dejemos de ser cobardes en ese sentido. Yo sé que son palabras pesasísimas, yo lo entiendo. Permíteme. Mira lo que dice 2 Corintios en capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Y tú sabes que esta enseñanza, cuando el pastor lo estaba compartiendo con nosotros, hombres estén alerta, ¿ves? Hay muchas ventanas, muchas puertas, muchas entradas a acercarnos a este tema. Pero yo voy por otra para enfatizar este asunto de estar en alerta, reconocernos. Tú sabes que una de las cosas de la Biblia que es el shock para muchos es que la mayor parte, más del 90% de la Biblia es corrección. Es difícil. Uno estaría, wow, mira lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el ser humano, nosotros somos como nosotros, ¿me entiendes? Pero permíteme lo que dice 2 Corintios capítulo 6. Muy bien. El versículo 17 y 18 dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiréis. Está en alerta. Es fácil caernos en las trampas del mundo. Versículo 18, y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él nos está llamando a hacer ¿qué? Estar en alerta. Es fácil caer en las cosas del mundo, fácil caer en los razonamientos del mundo, fácil caer en los sentimientos del mundo, fácil caer en el comportamiento del mundo, porque todo el mundo lo está haciendo así. Es fácil, está en alerta. Despertaos, como dijo el profeta Isaías. Mira lo que dice en 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2, en la primera epístola de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. No estoy diciendo nada nuevo aquí esta noche, por favor. Yo lo reconozco. Estoy repitiendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano requiere que se le tenga que repetir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más dominados por las cosas de este mundo muchas veces. No todos. Pero en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Está en alerta. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está en alerta. Fíjese bien. Versículo 16. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Está en alerta.
Caemos sutilmente. Es como la rana, ¿no? Que le invitan a una sauna y no se da cuenta que lo están cocinando. Él cree que está en una sauna disfrutando y no se da cuenta que lo están cocinando. Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces. Y es algo muy, muy sutil. Mira, es rara vez que alguien viene y dice, bueno, ¿sabe qué, Héctor? Yo creo que tú vayas a ese banco a robar. ¿Qué te va a decir eso? Pero ¿sabe qué? Ellos tienen un programa y nosotros podemos mentir y nosotros podemos hacer así, sí, y podemos aprovechar. Todo es sutil, sutil. Y juega, porque mira, estar en alerta es importante por esta razón. Porque todo en este mundo apela a nuestra carne. Tú y yo somos nacidos, no, ¿cierto? Pero todavía tenemos carne. Todavía tenemos carne. Primera de Reyes, capítulo 2, por favor. En Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, mira lo que él dice. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Esa noche cuando estaba escuchando al pastor de nuevo, yo tenía un cuaderno y yo estaba marcando los versículos, corriendo en mi cabeza. Mira lo que dice en Primera Reyes, capítulo 2, por favor. Ese gran libro que todo el mundo siempre está leyendo, ¿no? En Primera Reyes, capítulo 2. La parte que tiene la página bien cristal. ¿No? Y mira lo que dice Primera Reyes, capítulo 2, versículo 12. Dice, yo voy por el camino de todos en la tierra. Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sed pues fuerte y sé hombre. Sé hombre. Mira lo que dice Job. Job capítulo 40. Job capítulo 40, versículo 7. Versículo 7. Dice, ciñe. Ahora que Christian y Miquel están en ¿qué? Jiu-jitsu, ¿no? En jiu-jitsu, ¿no? Mira bien, mira que dice, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Nunca he visto al hombre que caminan con los pantalones sueltos, flojados, descubriendo con mitad del trasero afuera. Se ve ridículo, ridículo. Isaías capítulo 46, versículo 8, él dice, mira lo que dice Isaías 46, versículo 8. Mira, tú tienes dos opciones, correr conmigo esta noche o tomar una siesta. Isaías capítulo 46, versículo 8 dice, acordaos de esto. Dice, acordaos de esto y estar confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Está en alerta. Está en alerta. Ezequiel, capítulo 22, por favor. Por lo menos le va a dar un buen uso a la Biblia esta noche. Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, por favor. Dice, busque entre ellos, versículo 30, Ezequiel, capítulo 30. Él dice, busque entre ellos alguno que levantará un muro y se pusiera en pie en la brecha, que se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. No lo hallé. Él no está buscando. Seamos hombres de sacrificarnos y meternos en la brecha. Pero muchas veces dejamos las cosas pasar por alto. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Uno de los desafíos que tenemos como hombres es que tenemos la tendencia, obviamente tú sabes que estoy generalizando el comentario, pero la tendencia de muchos hombres es simplemente vivir por las circunstancias. Muy pocos hombres viven por los principios bíblicos, pero sí viven por las circunstancias culturales, viven por las circunstancias de los negocios, de los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú sabes que, mira, muy pocos son fiables en los trabajos, muy pocos son fiables en los negocios. Y tú tienes que someterse al horario de ellos. Dicen a las 10 y dicen, no, va a ser a las 11:30. ¿Sabe qué? Tú haces una cita conmigo a las 10, si no es a las 10, chao. Yo me voy. Yo te dejo. Yo te dejo. Y varios aquí no he descubierto. Pastor, te espero en este restaurante a las 9 de la mañana, ahí voy. Y tú no estás, yo me voy.
No, pastor, tú no entiendes lo que pasa. No, ese es problema tuyo, no el mío. Yo no te voy a dar el lujo de jugar con mi tiempo. A mí no, tú tienes que mover montañas, mueve las montañas. Sea un hombre. Por lo que pasa muchas veces es que somos llevados por las olas y el soplón y los vientos de las circunstancias, porque muy poco nosotros le damos prioridad a algo afuera de nosotros. Está en alerta. Está en alerta. Fíjese bien. Vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 16. Miren lo que él dice. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Él dice, está alerta. Permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente. Y ahora dice, sed fuertes. Sed fuertes. En otra palabra, esforzaos. 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 Ese es el llamado. Esforzaos. Nosotros queremos todo servido en un plato, que sea fácil. Estaba hablando con el pastor esta mañana, después del programa. Dice, ¿y por qué me levanto tan temprano? Porque yo necesito una hora, porque cuando yo me levanto en la mañana todo es clic, clac, y todo duele. Y yo me tengo que esforzar, yo me tengo que hablar. Okay. Pie a la izquierda, muévete. Pie a la derecha, muévete. Vámonos. Me tengo que esforzar porque yo sé que me va a tomar más tiempo para prepararme, porque a las 5 tengo que arrancar para hacer todas las cosas que yo tengo que hacer. Esforzaos, esforzaos. Pero la tendencia del hombre es, ay, no lo siento. No lo siento. 15 minutos más y descubre que 1 hora y media pasó. Esforzaos. Está en alerta cuando tú te fijas que está entrando en la, ¿cómo es la palabra? En la pereza. Sí, ¿no? Y eso sucede con nosotros, ¿me entiendes? Yo me levanto forzadamente porque yo sé que si yo me acostumbro, 5 minutos se va a convertir en 50 minutos. No tengo ese lujo. No tengo ese lujo. Esforzaos. En otra palabra, él lo está aplicando en otro término, en el término espiritual. En otra palabra, crecer en la verdad. Crecer, pero en la verdad del Dios. Tú y yo tenemos nuestras propias verdades, ¿no? Tú sabes que las verdades son paralelas, ¿no? Aquí está la mía. Y aquí está el Señor, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Esta la voy acomodando, ¿no? Esta tiene prioridad. Crecer en verdad. Ser hombres de fuerza real. Hacerle frente al mundo y a sus incentivos. Cuando me van a presentar un paquete de cosas, no, gracias. Yo entiendo este juego. Porque todo el mercado es apelar a la carne, a nuestros deseos. Permíteme, Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es trabajo. Efesios 6, 10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque sin ella no podemos. Está en alerta. Cuando tú crees que tú lo puedes hacer todas las olas, ya tú sabes que tú estás frito. Tú andas mal. Y la tendencia nuestra es esta. No me recuerdo uno de los mensajes que el pastor estaba predicando una vez y él dijo, hay muchas cosas que tú y yo, yo puedo hacer esto. Y muy pocas, sí Señor, encárgate de esta. Ese es un engaño. Eso es un engaño. Bueno, tú crees que tú puedes controlar todo a las solas, menos muy poca cosa, y luego vete y te encomienda la mano del Señor. ¿Sabes qué? Tú te tienes que encomendar la mano del Señor en todo. En todo. Pero la tendencia nuestra, me recuerdo una vez, en la escuela dominical, que el hermano dijo, creemos que podemos, manejarlo todo a nuestra propia fuerza, ¿no? Y así somos como hombres muchas veces. Yo tengo esto, yo lo puedo arreglar, yo lo puedo hacer. Esa es nuestra tendencia. Porque el hombre, por su naturaleza, siempre quiere ser independiente, no dependiente. Más bien, ser dependiente es una ofensa.
Y si es una ofensa, ¿por qué dependemos de nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestra madrecita por tanto tiempo? No tiene sentido. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, por favor. Versículo 1. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, por favor. Dice, tú pues, hijo mío, ¿qué? ¿Qué dice? Fortalécete. ¿Qué? En la gracia que hay en Cristo Jesús. Note que todo esto es un llamado a algo afuera de nosotros. Afuera de nosotros. Pero la verdad es que dependemos más de nosotros. Regrese conmigo, 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. ¿Y por qué es que Pablo toma tanto tiempo hablando de este asunto? Porque él por fin tuvo el gran shock de tratar con una iglesia que a pesar de 3 años de riqueza, enseñanza, y ellos vieron milagros, vieron un montón de cosas, eran inmaduros. Eso es lo peor de ver, es un hombre grande caminando con unos pañales. Y eso fue lo que él estaba viendo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Con amor. Mira, hacerlo todo con amor. Tú sabes que esa palabra ahí, con, y la traducción en español es malísima, porque ahí la palabra no es con. Debe traducirse en, no es con, es en. Hechas en amor, no con amor. Son dos conceptos muy distintos. Es en amor. El creyente debe vivir en amor y hacer todas las cosas en amor. Tú te recuerdas que el capítulo anterior, en 1 Corintios capítulo 13, que se trata del amor, ¿no? Y la solución más grande a la división, porque él tuvo que enfrentar eso, ¿no? Y a otros problemas dentro de la iglesia, era el amor. El amor debe predominar en el corazón y la conducta de cada uno de los creyentes y de su iglesia, ¿ves? Y el problema es que muchas veces lo que nos conduce es nuestro propio razonamiento. Él dijo en Gálatas capítulo 5, en Gálatas capítulo 5 lo dice así en versículo 13, por favor. Está en alerta, es un llamado, ¿ves? Que Pablo estaba haciendo a una iglesia llena de inmaduros. A pesar que recibieron la misma. Pregunta, ¿quién era mejor de todos los predicadores en el Nuevo Testamento? Aparte de Jesús. Pablo. Tenía lo mejor de todo. Y terminaron inmaduros. Uno se queda ahí. Pero ¿cómo puede ser? Esa es la lucha del pastorado. Siempre luchando con hombres inmaduros. Son maduros cronológicamente. Quizás son maduros en sus trabajos. Pero en las cosas del Señor son niños. No puede ser. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos llamados a hacer eso. En 1 Pedro capítulo 4, él dice esto en versículo 8. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, él dice, sobre todo, sé fervientes en vuestro amor. Es interesante que somos fervientes en nuestro trabajo. Ferviente en nuestros deportes. Fervientes en un sinfín de cosas, menos en el amor. Y maltratamos nuestras esposas y nuestra familia. Él dijo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre la multitud de pecados. Ahora, tú te molestas cuando alguien te hace un mal. Pero tú esperas gracia y misericordia cuando tú haces un mal. ¿Así no es? En 1 Juan capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano, ahí está la condición, si es que lo ama.
El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. En 1 Juan capítulo 4, por favor. 1 Juan capítulo 4, número que dice versículo 21. En 1 Juan capítulo 4, versículo 21, él dice, y este mandamiento tenemos de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo es que en la iglesia tenemos tanta gente en el chisme, hablando de uno del otro? Y eso ocurre. ¿No es mejor hablar con el hermano directamente? Pero andan detrás, pintando los cuadros. Es muy común en la vida de la iglesia. Es una vergüenza. ¿Y por qué eso ocurre? Porque el amor es muy cuestionable. Permíteme hacer una pregunta. Quiero plantear una pregunta contundente aquí. Escúchela bien. Aunque seas adulto, ¿has crecido? Aunque seas adulto, ¿has crecido? ¿Eres maduro o inmaduro? Honestamente, aunque seas adulto, ¿has crecido? ¿Eres maduro o inmaduro? Honestamente. Hay una serie de rasgos, si lo puedo poner así, que describen a alguien que es inmaduro. Y por unos momentos vamos a ver cuántos rasgos clave de una persona inmadura para obtener una evaluación de nuestra propia madurez. Número uno. Una actitud repulsiva e ingrata es un rasgo de inmadurez. Una actitud repulsiva e ingrata es un rasgo de inmadurez. Como pastor, tú inviertes horas, semanas, meses, años en la vida de las ovejas y tú descubres que son ingratos. Déjame darte un ejemplo. Vete al libro de Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, por favor. Jueces capítulo 2. Mira bien lo que dice el versículo 11 y hasta 13. Jueces capítulo 2. Le quiero mostrar una historia verdadera, algo que sucedió. En Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13 dice esto. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor, y se postraron antes, se postraron ante ellos y provocaron ira al Señor. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal, miren, es interesante, ¿no? Y hasta Rod. Dios había bendecido, y lo pasaron por alto. Y así es la iglesia muchas veces con los pastores. Dios había hecho algo grande. Él había multiplicado, ¿no?, al pueblo de Israel y había mostrado su poder a traerlos a la tierra de Canaán, ¿sí o no? ¿No? Y sin embargo, a pesar de esta evidencia de su gran amor, el pueblo de Dios lo abandonó y adoró a otros dioses, ¿no es?, e imágenes. Este es un rasgo, una actitud repulsiva y ingrata es un rasgo de inmadurez. ¿Cuán ingratos eran después de todo lo que el Señor hizo por ellos? Le dieron la espalda al Señor, abandonaron al Dios vivo y al verdadero y adoraron algo que no existía. Y muchas veces los miembros de la iglesia así son. Porque son llevados por sus sentimientos chuecos, sus pensamientos chuecos,
Y se nota porque no viven por principios bíblicos, viven por las circunstancias culturales. Dios lo tuvo que disciplinar y lo disciplinó. ¿Te recuerdas? A través de 6 veces de opresión. Te recuerdas que Israel tuvo que ser conquistada 6 veces por un pueblo extranjero. ¡Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y cada vez mostraban que eran ingratos con Dios. Y Él tuvo que permitir las cosas caer sobre sus vidas, porque no estaban en alerta, ¿no?, de ser ingratos. La ingratitud es un rasgo de inmadurez. Es el rasgo de los niños mal criados que no están agradecidos por lo que sus padres han hecho por ellos. Puede haber momentos en los que necesites ofrecer críticas amorosas, tiernas, constructivas. Tú tienes que hablar con este hermano, tienes que hablar con este hermano, y él se molesta. Él está ofendido. Y tú descubres que es un ingrato. Después que tú no has invertido tiempo y recursos en él, y termina siendo un ingrato. La inmadurez, sin embargo, se demuestra cuando constantemente y con odio te quejas en lugar de elogiar. Cuando exiges un lugar de entregar amor y agradecimiento por lo que se hace por ti.